¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, quería en este día tan especial desearles unas felices Pascuas para cada uno de ustedes y quería, pensar y que juntos pensemos en esta oportunidad acerca de el significado de la Pascua, el significado por el cual los cristianos le damos a la Pascua o tiene significado para nosotros. Quizás en muchas ocasiones muchos toman estos días como días no laborables para poder descansar, para poder salir de la rutina que tenemos a diario, pero sin embargo para nosotros tiene un significado muy especial, es algo que para nosotros ha transformado nuestras vidas y nosotros recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Estos días para nosotros nos hacen reflexionar y pensar acerca del verdadero sentido de la Pascua. No son días libres para nosotros, no son días que realmente lo tomamos para vacacionar o algo por el estilo, sino que recordamos con un sentido o con un peso espiritual lo que ha pasado en la cruz. Y quiero que juntos pensemos o reflexionemos sobre el sentido de la Pascua. Y quiero leerte un pasaje que está en la palabra de Dios para que nosotros podamos entender o ver o que puedas comprender el verdadero sentido de la Pascua. Te voy a poner en contexto antes de leerte el capítulo 27 de Mateo para que podamos entender y mientras vayamos leyendo podamos comprender lo que ocurrió en ese momento, ¿sí? Bueno, resulta que Jesús estaba, lo habían tomado como prisionero porque los maestros de la ley, los fariseos que les llamaban en esa época, habían decidido tomar como prisionero a Jesús por las cosas que él decía. Él hablaba acerca de que era el Hijo de Dios, que venía a traer una salvación, que venía a traer una redención, que venía a traer el perdón de los pecados de cada uno de nosotros y que le vino a traer el verdadero sentido de la ley que se había establecido. Así que como a ellos no les convenía, como no era algo que a ellos les favorecía, empezaron por envidia en su corazón, por tener malos deseos, decidieron tomar como prisionero a Jesús y llevarlo ante las autoridades del gobierno para que él sea condenado. Así que con un juicio injusto que ellos hicieron internamente, con acusaciones falsas, lo llevaron ante Pilato para que Pilato tomara la decisión de poder condenar a este hombre, porque ellos no tenían la autoridad. El único que podía hacerlo era Pilato. Por eso quiero leerte Mateo capítulo 27, versículo del 15 al 26, para que podamos nosotros comprender lo que pasó en esa oportunidad y por qué nosotros festejamos, celebramos y conmemoramos la Pascua. Dice así en Mateo capítulo 27, versículo del 15 al 26. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, al que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa sí le envió un mensaje diciéndole: deja en paz a ese hombre inocente, anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás. Quiero hacer un alto hasta acá. Lo que iba ocurriendo es que se presentan ante Pilato y lo llevan a Jesús y Pilato entiende que lo están llevando más por envidia que por haber cometido un delito. Por lo tanto, toma la decisión Pilato de decirle: bueno, les voy a dejar a alguien en libertad, ahora más adelante lo vamos a ver. ¿Qué quieren? ¿Que dejen libertad a Barrabás o a Jesús? Y la gente y estos maestros de la ley empezaron a hablar con la multitud y empezaron a alentar y a arengar que dejaran en libertad y que todos cantaran, como si fuese una tribuna de fútbol, que dejaran en libertad a Barrabás, ¿no? Y que ejecutaran a Jesús. Dice el versículo 21. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que le dejen libertad? Y la gente contestó: queremos a Barrabás. Entonces Pilato le respondió: entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? A lo que la gente le respondió: crucifícalo. Y Pilato volvió a insistir: ¿qué crimen ha cometido? ¿Por qué debo condenarlo? Pero la multitud, dice la palabra de Dios,
empezó a rugir aún más fuerte, empezó a gritar aún más fuerte, crucifícalo. Así que Pilato, dice el versículo 24, vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua, se lavó las manos delante de la multitud y a la vez decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. La famosa frase, ¿no? Se lava las manos. Pilato se lavó las manos, ¿no? Dice el versículo 25. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Muy bien, acá tenemos la situación de estas personas, ¿no? Llevando a Jesús delante de Pilato y Pilato queriendo armar un juicio. Yo entiendo en algún punto un juicio justo, ¿no? ¿Por qué? Porque le pone a dos personas. Era costumbre, dice la palabra de Dios, como leímos recién, que Pilato cada año dejaba en libertad a un prisionero, el que la gente quisiera. Así que en ese momento, entiendo yo, Pilato quizás quiso hacer una jugada, decir, bueno, le voy a poner delante a este Barrabás y Jesús. Barrabás, un delincuente, una persona que había cometido el delito, que se había levantado en arma, que tenía abuso de poder, que usaba la violencia como su arma de guerra, sin importarle lo que pasaba alrededor, sin importar quién estaba en el medio, él atacaba con violencia porque quería derrocar al Imperio Romano. Y no le importaba si dañaba a su propio pueblo, a la familia de su pueblo, su objetivo era atacar al Imperio Romano y muchas veces terminaba dañando al pueblo judío. Entonces le pone a esta persona que le ha causado daño a la sociedad y también le pone a Jesús para que ellos pudieran elegir, pensando quizás Pilato que iban a pedir por Jesús y no dejar libre a una persona como esta. Bueno, lo que sucedió es que la gente, influenciada por estos maestros de la ley, dijeron, bueno, liberemos a Barrabás, dejemos libre a Barrabás. Barrabás, que no era un hombre inocente, era un hombre conocido por ser rebelde, un asesino, alguien que desafiaba el sistema romano. Nadie hubiera discutido su culpabilidad. Él estaba en prisión esperando su castigo. El veredicto de él ya estaba escrito. Su destino era ser muerto. Pero en ese día algo pasó. Ese día fue un día singular que lo cambió todo, incluso hasta en la vida de Barrabás. La multitud eligió dejar libre a un criminal y crucificar a un inocente. Y así, sin haber hecho nada para merecerlo, Barrabás fue puesto en libertad. Y Jesús, el Hijo de Dios, tomó su lugar. Y ahí está lo profundo de esta historia, ¿no? Que Barrabás ni siquiera pidió perdón, no hizo una oración de arrepentimiento, no prometió cambiar, no prometió ser una mejor persona. No dijo, bueno, ya que me dejaron en libertad, voy a ser un hombre diferente, voy a cambiar, no voy a dañar a mi pueblo, no voy a hacer nada que atente contra la vida de otro, nada por el estilo. Él simplemente fue liberado. No por lo que hizo, no por lo que hizo, sino por lo que otro estaba dispuesto a hacer por él. Sin embargo, Jesús no abrió su boca, no dijo, mírenme a mí que yo no hice nada, déjenme en libertad. Yo me imagino esa escena de Barrabás frente a Pilato y frente a la multitud, y mientras la gente pedía por Barrabás, Barrabás pudo mirar a los ojos a Jesús y ver allí que alguien estaba tomando su lugar, ¿no? Y podemos pensar en esto como esa gracia inmerecida. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo que nosotros nos merecemos. ¿Cuál fue el regalo que nosotros tuvimos para nuestra vida? ¿Cuál fue el regalo que no merecíamos? Bueno, el sacrificio de Jesús. El sacrificio que Jesús hizo, que fue radical, que fue escandaloso en su tiempo, porque Él tomó el lugar de un hombre culpable, un hombre inocente tomó el lugar de un hombre culpable. Una gracia que nos alcanza incluso a nosotros, aun cuando no la buscamos. Es un regalo que recibimos aun cuando nosotros no pensamos ni siquiera en obtenerlo. Jesús fue capaz de tomar el lugar del culpable, siendo una persona inocente. La gracia toma nuestra culpa y la clava en la cruz. ¿Qué culpa toma de nosotros? Bueno, la culpa del pecado, el peso del pecado que hay en nosotros. Querido amigo, querida amiga, el pecado que nosotros tenemos
tiene que ver con desafiar o ir en contra de las leyes de Dios. Este hombre Barrabás iba en contra de todas las leyes romanas. Vos y yo vamos en contra de todas las leyes que Dios estableció para que nosotros vivamos conforme a lo que Él nos pide, conforme a lo que creó desde un principio. Y en ese punto nosotros somos transgresores, somos culpables, dice la palabra de Dios. Que no hay justo ni aun uno. Dice en Romanos capítulo 3, dice que por cuanto todos pecaron, están lejos de la presencia de Dios. Vos y yo el día de hoy, si morimos y no hemos pedido perdón por nuestros pecados, nuestro destino es el infierno. Sin Dios, lejos de Dios. Porque somos culpables de haber transgredido la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, hay muchas leyes, pero te voy a mencionar algunas que Dios nos demanda para que vivamos. En primer lugar, nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ayudemos al otro, que seamos capaces de darle una mano a otro, que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso es pecado. Y obviamente que robar, que mentir, que delinquir, que estar en chusmerío, todo eso involucra el pecado, que nos aleja de Dios. Los malos pensamientos que pasan por nuestra mente, por nuestro corazón, los malos deseos, todos esos pecados nos llevan a ser culpables delante de Dios. Y es por eso que Jesús tuvo que venir a tomar nuestro lugar, como tomó el lugar de Barrabás. Barrabás somos vos y soy yo. Barrabás somos cada uno de nosotros, somos culpables, marcados por nuestros errores. Tal vez no seamos asesinos como él, pero sí rebeldes de corazón. Y sin embargo, ¿sabes qué? Él decidió amarnos igual. Jesús decidió amarnos igual. Jesús tomó nuestro lugar sin condiciones, solo por amor. Jesús sabía lo que pasaba con Barrabás y aún así tomó su lugar. Tomó mi lugar y tomó tu lugar en esa cruz. A tal punto que fuimos declarados inocentes, pero culpables de mis delitos. Nosotros fuimos declarados inocentes, pero Jesús fue declarado culpable por tus delitos y por mis delitos que van en contra de la ley. Y esa es la mayor prueba de amor que tenemos cada uno de nosotros. Aquel inocente que fue declarado culpable por las cosas que nosotros hicimos. Y a lo largo de la historia, Jesús perdonó nuestros pecados y los sigue perdonando. Es por eso que nosotros debemos pensar o imaginarnos a Barrabás caminando fuera de esa prisión, respirando, ¿no?, el aire libre, sabiendo que alguien más estaba muriendo en su lugar, ¿no? La Biblia no nos dice qué pasó después con Barrabás, pero la pregunta más importante que nosotros debemos hacernos o que debemos pensar es ¿qué haremos nosotros con ese regalo que Dios nos ha dado? ¿Qué haremos nosotros con el regalo que Dios nos ha ofrecido por medio de Jesús en la cruz del Calvario? Jesús no solo murió por Barrabás, murió por vos, por mí, murió por cada uno de nosotros. La cruz fue un intercambio de vida, ¿no? Fue mi vida liberada para que Jesús fuera condenado. Fue un intercambio de vida. Su vida, la de Jesús, por la nuestra. La vida de Jesús fue tomada en mi lugar. Y es por eso que nosotros debemos pensar o darle el sentido a estas Pascuas. Y pensar que estos días tan especiales fueron por eso, para que vos y yo podamos vivir una libertad. Así como Barrabás fue liberado, así como este hombre fue dejado en libertad, quizás él no lo pensaba, no lo planificaba, él estaba ya con su mente puesta en que iba a morir, porque ya estaba siendo prisionero, había cometido muchos delitos y su destino era morir. Bueno, fue puesto en libertad. No sabemos lo que pasó con él, pero sí vos y yo sabemos lo que puede pasar con cada uno de nosotros. Lo que nosotros vamos a hacer con ese regalo que Dios nos ofreció en la cruz. Querido amigo, querida amiga, quiero que pensemos cuál es el regalo, qué vamos a hacer con ese regalo que Dios nos dio. En estas Pascuas, el regalo que vino para nosotros es la salvación de nuestras vidas, para que nosotros el día de mañana podamos decir, vamos a pasar a la eternidad, pero con Dios, porque Él tomó mi lugar y yo reconozco que he pecado delante de Dios, que cometo pecado, que he hecho lo malo delante de Dios, y Dios me ha perdonado, y Dios ha tomado mi lugar. Porque ¿sabes cuál es la razón fundamental? Que nosotros debíamos haber sido condenados por nuestros delitos. Vos y yo
tendríamos que haber sido condenados por esos delitos, por los delitos de nuestros pecados. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús es el que hace ese intercambio. Él hace ese intercambio y nos da ese regalo y nos ofrece ese regalo de intercambio. Ahora nosotros podemos pensar si ese regalo lo vamos a recibir o si ese regalo lo vamos a dejar pasar por alto y estas Pascuas serán unos días más. Ese regalo que nosotros tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir delante de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados, a decirle: Dios, yo reconozco que he pecado delante de ti, que muchas veces cometo pecados en mi corazón, que vivo en pecado, que no sé, robo en mi trabajo, que estoy murmurando contra mis vecinos, que estoy haciendo lo malo delante de tus ojos. Y vamos a ir delante de Dios en arrepentimiento, pidiéndole perdón. Bueno, este es el tiempo. Estas Pascuas es el tiempo para que nosotros podamos recordar que hubo alguien que por amor a vos y a mí tomó nuestro lugar. ¿Sabes para qué? Para que cuando nos toque partir de este mundo, nosotros nos paguemos, nosotros no tengamos que pagar por esos delitos, sino que ya alguien lo pagó y nosotros podamos hacernos dueños de ese pago y gozar de una salvación que Dios ha preparado para nosotros y que tiene para nosotros. Por eso, amigo, amiga, pensá en esto. Pensá en este regalo que Dios te ha dado, pensá en este regalo que Dios te ofrece en estas Pascuas, para que vos puedas gozarlo, para que puedas disfrutarlo, para que puedas vivirlo. Si hay algo en tu corazón que te está diciendo que tenés que arreglar tus cosas con Dios, es el tiempo que lo hagas. Si hay algo en tu corazón que te dice: estoy lejos de Dios, estaba buscando algo y no sabía qué era, bueno, ese algo es Dios. Y Dios puede llenar tu corazón, Dios puede traerte perdón en tus pecados, llenar el vacío que hay en tu interior, sacarte todo lo que está en tu corazón, que te angustia, que te deprime, que muchas veces te acongoja. Bueno, el único que puede cambiar eso es Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a transformar eso. Vino a transformarlo a través del pecado. Porque el pecado es eso. Nos trae angustia, nos trae dolor, nos trae fracaso, nos trae desilusiones, nos trae vacío en nuestras vidas. Y Dios, por medio de Jesucristo, va a llenar todas estas cosas. Y lo va a transformar y lo va a cambiar. Porque para eso vino, a tomar mi lugar. Para que nosotros podamos quedar en libertad, porque Él fue capaz de pagar el precio por cada uno de nosotros. Así que te invito a pensar en estas Pascuas que hay un regalo para vos, un regalo especial. Hay algo que Dios hizo por amor a vos y que te lo quiero compartir y te lo estamos compartiendo para que vos puedas tomarlo, ir delante de Dios y hablar con Él y arreglar tus cosas con Dios. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar estas Pascuas con el verdadero sentido.